Buenos días, jóvenes. Pasemos hoy al tema 3, que son los trastornos del pensamiento. El pensamiento es una función que permite al individuo actuar con referencia a lo que está distante en concepto al tiempo y al espacio. Es decir, el pensamiento es un proceso abstracto. Permite al individuo planificar, prever y reflexionar. Fantone define el pensamiento como el resultado de la acción de pensar. Ahora, al proceso se le pueden atribuir dos fuentes. Una que es la asociación y elaboración intelectual de los hechos en base a la experiencia que ha tenido el individuo, es decir, al pensamiento empírico. Y la otra fuente es la invención y la intuición fantástica, es decir, pensamiento fantástico. Entonces, podríamos decir que el pensamiento es un proceso abstracto que está formado por, a su vez, en un pensamiento empírico de elaboración a través de la experiencia y el pensamiento fantástico a través de la creación e intuición. Existen dos elementos que también debemos considerar en el pensamiento, que es el juicio y el razonamiento. Siendo el juicio el pensamiento compuesto por conceptos que están relacionados a lo que expresan, relacionados que se expresan en oraciones. Es la operación fundamental del pensamiento y es una conclusión capaz de afirmar o negar algo. El razonamiento es una actividad de un carácter más intelectual, que está encadenado a los juicios, que te permiten demostrar y confirmar una verdad. Ahora veamos las características de un pensamiento normal. Este es de carácter organizado, coherente y elástico. ¿Por qué decimos que el pensamiento es organizado? Bueno, porque tiene una determinada finalidad expresado en un tema y mantiene una continuidad, es decir, que el pensamiento tiene un contenido y tiene un curso que suele tener un sentido lógico. Es coherente porque siguen las leyes de asociación y respeta la sintaxis gramatical, es decir, normas y reglas de redacción y sintaxis. Es elástico porque puede incurrir en diferentes detalles. Uno puede a lo largo del verbatim alejarse de la idea principal y después regresar. También es muy versátil ya que podemos variar el tema de conversación. Tenemos plasticidad porque pasamos de un tema a otro sin brusquedad. Tiene potencialidad ideopráctica, es decir, que las ideas pueden desarrollarse y generar una acción. Es decir, tengo una idea, vamos a ir tal sitio y llegan y lo hacen. Tiene un ritmo que expresa el pensamiento en forma armónica, con tono. Ustedes se han dado cuenta cuando hablan a veces del acento, el acento del colombiano, el acento del mexicano o simplemente los acentos aquí regionales. La zona de Oriente, de Carúpano y de Margarita no hablan igual a la gente de Mérida. A eso se refieren con el ritmo y la armoniosidad. En la evaluación del pensamiento debemos evaluar su curso y contenido. El curso se refiere a la velocidad. Si es muy lento, se habla de una bradisiquia y si es muy rápido, de una taquisiquia. En el contenido vemos el tipo de ideas que están allí. Pueden ser ideas delirantes, ideas paranoicas, erotomaníacas, místicas y religiosas. Esto lo van a ver también cuando vean grandes síndromes. En lo que respecta a la alteración del curso, vamos a encontrar diferentes aspectos. La aceleración, retardo o inhibición, prolijidad, rigidez, estereotipa, neologismos, disgregación e incoherencia. La aceleración del pensamiento se llama taquisiquia y viene acompañado de taquilalgia.
que ya es el hablar, la velocidad de habla del paciente. Van siempre de la mano, taquilalia con bradilalia y taquipsiquia con taquilalia. Entonces, rebobinamos. Taquipsiquia, mayor velocidad de ideas asociada con mayor velocidad de pronunciación de las palabras, que el sinónimo de la taquilalia también puede ser una verborrea. Aumento de la expresión de palabras por unidad de tiempo. Suelen verse en los pacientes maníacos y en la esquizofrenia. Retardo o inhibición, que es el lentecimiento del pensamiento. No es lo mismo que bradilalia, sin embargo, podría haber en la inhibición del pensamiento. El paciente carece por completo de ideas. Son muy pocas las palabras o frases que él logra decir. Puede hablar una o dos palabras o dar una frase corta intercalado con largos periodos silenciosos. Esto pueden verlo mucho, por ejemplo, cuando ustedes se sientan al lado de una persona que está muy depresiva, que llora mucho, que te dice, ¿pero qué tienes? Y lo que es que se queda mudo y si te quedas un rato más, un rato largo, de repente te suelta algo, porque es que les cuesta decirlos. Le cuesta decir qué es lo que tienen y después hacen una pausa larga y después vuelven a decir, esa es inhibición del pensamiento. Pero cuando ustedes ven en la armonicidad, no hay una bradilalia. La prolijidad es que hay un aumento en la elasticidad, es decir, el paciente puede quedarse hablando solamente de detalles secundarios de la idea central, se aleja de esa idea primaria. Por ejemplo, si van a hablar de un viaje, en vez de decirte el destino y cómo disfrutaron en su punto de destino, que se fueron para la playa, se puede quedar largamente hablándote nada más que del recorrido, características del vehículo, lo que vio en la carretera, lo que vio en cada palabra, o sea, muchos detalles, te describe todo el ambiente, todo lo que lo rodea, es el verbatim. Adorna mucho el tema con detalles innecesarios y minuciosos. Estos pacientes cansan bastante por lo prolijos que son. Pueden verse en algunas epilepsias y en algunas demencias. La rigidez no es más que disminución de la versatilidad. El paciente está adherido a una idea fija y le resulta muy difícil pasar de un tema a otro. Por ejemplo, cuando hay una discusión, eso se ve muchísimo ahí, ¿verdad? Están discutiendo sobre un tema. Por ejemplo, ¿quién ensució más el baño? Salieron del tema del baño y ya están hablando de quién ensució más la ropa, pero entonces la persona vuelve otra vez a hablar de quién ensució más el baño. Y ya cerraron el tema de quién ensució más el baño y tratan de seguir hablando de otras cosas y vuelve nuevamente a hablar de quién ensució el baño. O sea, se enfrasca mucho en eso. La estereotipia es cuando se intercalan palabras que no guardan relación con el discurso. Es decir, el paciente repite palabras, pueden ir acompañadas de gestos, y se llama estereotipo de movimiento. Son esas típicas muletillas, y ustedes saben cuáles son las muletillas, en algún momento todas las hemos tenido. El neologismo es cuando el paciente crea palabras completamente nuevas que no están, vamos a ponerlo así, no están reconocidas en el Real Diccionario de la Academia Española y que solo tienen significado para él. Por ejemplo, tengo una tritia que me hace oír. ¿Qué es tritia? Y el paciente te la va a definir porque él solo creó la palabra y él solo le da un concepto y un significado. Disgregación. Hay una debilidad en la idea central, es decir, la frase se vuelve incomprensible. El paciente te habla y no hay sentido por completo absoluto de lo que está diciendo. La idea central está fragmentada, es decir, tú sabes más o menos cuál es la idea central, qué es lo que quiere decir, pero el paciente como que se te va por las lianas, se te va por otra cosa, hablar de otra broma, y él podría volver a la idea central, pero enseguida vuelve a disgregarse a hablar de otra cosa. ¿Ok?
Eso se ve mucho en las esquizofrenias desorganizadas y en la psicosis por consumos de sustancias. Tú le puedes estar hablando sobre cómo pasó su cumpleaños que fue recientemente y él te empieza a hablar de quiénes vinieron y enseguida brinca a hablar de lo que hizo el día anterior previo a su cumpleaños y se pasa rato hablando de eso y vuelve a hablar otra vez de su cumpleaños, por poner un ejemplo. El pensamiento incoherente es que hay una pérdida irreversible de la idea central. No se entiende para nada de lo que dice el paciente. Nada tiene sentido. No hay reglas de sintaxis, no hay un sujeto, un verbo, un predicado, no, nada. Se ve mucho en las demencias que están avanzadas. La alteración por contenido, porque ya vimos entonces en base a curso. Ahora vamos a ver en base al contenido. Son las ideas fijas, sobrevaloradas, místico-religiosas, fóbicas, obsesivas, infantiloides, paranoides y delirantes. La idea fija es aquella que proviene de una vivencia usualmente placentera, pero puede o no serla, que no perturba el pensamiento del paciente en este caso. Es voluntaria. El paciente no lucha contra ella porque no le genera malestar ni angustia. No condiciona la conducta del sujeto, es decir, no interfiere en su cotidianidad. Es corregible por el sano juicio y aparece en personas tanto sanas como patológicas. Es como, por ejemplo, esa cancioncita que está todo el día repitiéndosenos en la cabeza. Tenemos la idea de la canción y nos repite la canción y nos repite la canción. Pero la canción no te genera mayor inconveniente, no te genera ansiedad, no te interrumpe en tu cotidianidad y nada. Ese es un ejemplo de una idea fija, que es muy frecuente. En los pacientes, a veces esta idea fija es que hablan mucho de ese tema y vuelven otra vez, pero pueden seguir hablando de otras cosas. La idea sobrevalorada viene dada más que todo por una convicción afectiva del paciente. Puede llegar a ser o no normal. No es una idea compulsiva. La idea sobrevalorada puede perturbar el juicio crítico del paciente y puede ser muy difícil de reducir. El individuo no la ve como extraña. Estas ideas sobrevaloradas se ven más que todo en el contexto místico religioso. Ojo, en psiquiatría se respeta mucho la religión del paciente. Nosotros no somos quien para decirles en qué creer, en qué dirigir su fe. Sin embargo, según la religión, a veces el paciente toma esta idea religiosa y la eleva más allá de lo sano. Vamos a ponerle un ejemplo. En los católicos, cuando tomamos la idea de una imagen y le damos un contexto, por ejemplo, yo le rezo a esta virgen y mi virgencita yo hablo con ella y esa es la virgen con la que yo hablo y soban a la virgen y le prendan velitas a la virgen y tratan a la virgen como que si fuese casi que un hijo más de la familia, ¿no? Y le atribuyen hasta poderes a la Virgen. Es que yo hablo con la Virgen y la Virgen me sana cuando yo hablo con ella y le paso la manito. Sin embargo, esa idea sobrevalorada puede no perturbar más allá de ahí, pero es como que exagerada. Estas ideas sobrevaloradas pueden llegar a ser psicóticas o no. En los evangélicos, respetando a los evangélicos, tienen muchas ideas sobrevaloradas por su misma cultura. Y acuérdense que también los fanáticos religiosos, católicos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, los que sea, los fanáticos pueden llegar a ideas sobrevaloradas y esto a veces puede complicar mucho la terapia porque el paciente cree tanto en su religión, en su fervor, que no es que es malo, ¿ok? Porque la religión puede ser muy buena para la terapia, el problema es que a veces se niegan a cumplir con el tratamiento médico, con el tratamiento farmacológico. Las ideas místico-religiosas o de contenido fantástico, ¿ok? El paciente crea imágenes por inspiración propia.
Más que todo también se pueden ver del tipo religioso, pero el paciente puede creerse la última Coca-Cola del desierto, si lo quieren ver así. En los pensamientos místicos, religiosos o fantásticos puede verse el ensueño, que es donde el paciente divaga en su imaginación, esas personas que se quedan así con la mente ida, desconectado de todo lo que está a su alrededor, pero en realidad lo que están es imaginándose algo. La mentira, que es la persona que niega de la realidad, acuérdense que están los mentirosos patológicos. La fabulación, que es la creación espontánea e imaginativa, que pueden verse mucho en los escritores. O sea que este pensamiento no necesariamente puede ser tan patológico. Y la flamación patológica o mitomanía, que son los mentirosos patológicos reiterados, pero lo hacen con fines malignos, con ganancias secundarias. Tenemos el pensamiento de contenido fóbico, entendiéndose como fobia una reacción intensa y exagerada a algo. El pensamiento gira un miedo exagerado e inadecuado y produce cierto grado de incapacitación. El pensamiento fóbico puede ser relacionado a cualquier cosa. El contenido obsesivo. Las ideas obsesivas resultan ser muy absurdas para el paciente. El mismo paciente te dice que es ilógico que yo piense tanto en esto. Luchan contra la idea, es de tipo intrusivo. ¿Qué es intrusivo? Es decir, que tú no estás pensando en él, tú estás haciendo tu vida tranquilamente y la idea viene y se te mete en la cabeza. Y para sacártela cuesta bastante. O sea, la idea viene, apareció y ahí se quedó. Es egodistónico. ¿A qué me refiero con esto? Está el término egodistónico y egosintónico. Nos referimos a ego distónico porque no hay sintonía, no hay armoniosidad con el pensamiento. Cuando decimos que es ego sintónico es que se siente bien con ello. Lo más característico, los homosexuales o lesbianas engavetados. Dicen, no, sí yo soy, pero me da un miedo decirlo, es porque están egodistónicos con ese pensamiento. Y los pensamientos de contenido obsesivo son muy repetitivos, son muy desagradables y generan mucho malestar en el paciente. Los pensamientos de contenido infantiloide. Se ve en los adultos que dan un discurso con muchas conductas típicas infantiles. Tienen mucho contenido mágico, hay una actitud muy irresponsable hacia sus acciones, están muy despreocupados y se habla de un pensamiento lúdico porque es la etapa lúdica propia de la conducta infantil. Esto se puede ver en los trastornos de personalidad histriónicos, narcisistas, evitativos, límites, personas histéricas y obsesivas. El pensamiento paranoide es aquel que gira en torno a la desconfianza. El paranoide es un desconfiado de primera. ¿Por qué? Porque piensa que lo están persiguiendo, que le quieren hacer daño, que me van a envenenar, que me van a robar, que me van a fregar la vida. Ve a todos a su alrededor como enemigos. Nadie es leal. Buscan siempre una segunda intención detrás del argumento de toda persona. Están muy alertas, hipervigilantes, mosca, ven para todos lados a ver quién me va a fregar. Y son personas muy rencorosas. El pensamiento delirante. Fíjense que esto es muy importante porque en el pensamiento delirante es una idea que puedes llegar a ser creíble o no por el grado de convicción con el que lo dice el paciente. Y puede o no encajar con la realidad, porque a veces la temática es creíble, pero a veces no, ya va, esto es demasiado absurdo. A veces, yo tuvimos una vez una paciente que la catalogamos a la final como un trastorno delirante, que ella decía, ella era de Puerto La Cruz, era la menor de varias hermanas, ella se sentía como la feita porque todas sus hermanas eran flacas, pero ella era gordita. Ella se describía como una promotora de un negocio que no me acuerdo cuál era.
trabajaba muy bien, tenía contacto con altas influencias de la esfera política, que eso puede ser verdad. Dijo que en una de estas reuniones laborales, en sus partes de protocolo, bueno, bebieron un poquitico de más, salió con uno de estos personajes políticos, que vamos a llamarlos pesados, bebió y se desconectó de la realidad y ella dice que amaneció en un motel de la ciudad, sin ropa, habían 2 tipos en la habitación y ella dice, bueno, a mí me violaron. Y ella decía, yo, pero hiciste denuncia, te hicieron chequeo, no, porque ellos son gente con alto poder y alta influencia y yo no quiero que me maten. Yo, bueno, eso puede ser verdad. Pero como no había pruebas, no había nada que te dijera que eso de verdad pasó, ¿verdad? O sea, y tú con ella podías hablar de cualquier otro tema sin ningún problema, pero en lo que tocabas la tecla de esa idea de ella, Dios bendito, la paciente se descompensaba. Entonces, fíjense, ¿por qué decíamos que era un delirante? Porque ella tiene una idea, ¿verdad? Que tiene un fuerte grado de convicción, porque es que te lo dice hasta con una emotividad que es resonante, que va acorde con lo que le pasó. Puede ser verdad o no su narrativa, pero en el delirante muchas veces con lo demás actúa con normalidad. Óyeme, si tú viviste una violación y un abuso, tú en toda la esfera tú vas a andar, en toda tu temática vas a estar afectada. Pero no, ella solamente cuando hablas de ese tema estaba afectada, de resto no había ningún problema. Y cuando tratas de reducir ese pensamiento, es imposible reducirlo. O sea, no hay manera, el pensamiento está ahí y ahí y ahí, no hay manera de disminuirlo, de sacarlo, no, no hay, no hay. Es otra característica del delirante. El pensamiento es irreductible, aun con todo el razonamiento lógico que tú le apliques. También tuve una que decía que ella era novia de Chávez y que cuando estaba hospitalizada ella decía, pero es que llamen a Chávez para que él me saque. Y yo, pero si tú eres novia de Chávez, ¿por qué no ha mandado a su gente para que venga y te saque? Tienes una semana, más de una semana aquí y no te han venido a sacar. Es que él no sabe que está aquí, pero bueno, ¿cómo no va a saber si él tiene todas sus novias con vigilancia, con comunicación? Él debe saber dónde está cada una de sus muchachas. O sea, tú le debatías el razonamiento y no había manera. Muy bien, los pacientes con un pensamiento delirante pueden o no ser funcionales socialmente. Bueno, muchachos, hasta aquí el trastorno del pensamiento. Nos vemos en la próxima clase.